9 meses atrás, por casualidad vio un mensaje: cariño, ya casi. Mi esposa está vendiendo el negocio, recibiré la mitad y enseguida estaré contigo. Victoria no mostró ni un gesto, continuando preparando el trato. Hoy los papeles están firmados, ellos celebran, y ella sonríe con ironía. En cuanto su marido descubra que exactamente, sin duda se enfurecerá. Hola. Nos alegra volver a encontrarnos con ustedes. Los lazos familiares pueden ser tan fuertes como el acero y tan frágiles como el vidrio al mismo tiempo. La historia de hoy trata precisamente de eso. Que la disfruten. La copa de champán en la mano de Victoria no temblaba. 9 meses de espera, 9 meses de juego, y por fin, el final. La notaria guardó los documentos en una carpeta, sonrió con esa sonrisa protocolaria y les deseó suerte. El comprador, un hombre canoso y distinguido llamado Gregorio, estrechó con firmeza la mano de Victoria y luego la de Maximiliano. Felicidades, dijo. Han creado un gran negocio. Lo cuidaré. Maximiliano brillaba de felicidad. Sus ojos relucían de anticipación y Victoria sabía perfectamente en qué pensaba. En el dinero que ya estaba dividiendo mentalmente por la mitad. En la mujer a la que pensaba irse. En la nueva vida que planeaba empezar sobre las ruinas de su familia. Querida. Victoria, ¿eres feliz? Preguntó él, abrazándola por los hombros cuando salieron a la calle. Inmensamente, respondió ella, y era la pura verdad. Victoria Gómez tenía 53 años. Los últimos 20 los había dedicado a construir el imperio repostero Casa Dulce. Comenzó con un puestecito diminuto en el mercado, donde ella misma horneaba empanadillas a las 4 de la mañana. Terminaba, o mejor dicho, creía que terminaba, con una cadena de 12 pastelerías y su propia producción. Maximiliano apareció en su vida cuando ya tenía 3 locales. Guapo, encantador, con talento para decir las palabras adecuadas. Trabajaba como gerente en una empresa de construcción, y se conocieron por casualidad. Victoria buscaba un contratista para remodelar un nuevo local. Tiene usted unos ojos increíbles, le dijo entonces. Tan auténticos. Victoria ya tenía muchos años encima, y nadie le había dicho algo así jamás. Creció en una familia donde los cumplidos se consideraban una pérdida de tiempo. Su madre, Consuelo, una mujer dura, criada en la pobreza de la posguerra, enseñó a su hija a trabajar, no a esperar a un príncipe. Los príncipes, Victoria, son para quienes nacieron con una cuchara de plata, decía. Tú y yo tenemos que partirnos el lomo. Victoria lo hacía. Escuela con medalla de oro, instituto culinario, trabajo en una cantina, luego en un restaurante. Ahorro tras ahorro. Y cuando cumplió 25, pidió un préstamo y abrió aquel primer puesto. Maximiliano fue el primer hombre que vio en ella algo más que habilidad empresarial. Hueles a vainilla, susurraba él, y a pan recién hecho. Como a hogar. A los 6 meses se casaron. Poco después nació Paulina. 2 años después, Diego. Y en algún momento entre pañales y recetas, entre cenas familiares y reportes contables, Victoria dejó de notar cómo cambiaba su marido. O no quiso notarlo. Maximiliano dejó su trabajo 3 años después de la boda. Dijo que quería ayudarla. Victoria se alegró, un negocio familiar, un proyecto común, ¿no es eso lo que sueña toda mujer? Él se encargó de los suministros y la logística. Hay que reconocerlo, lo hacía bien. Encontró proveedores de harina ventajosos, consiguió descuentos en azúcar. Pero las recetas seguían siendo de Victoria. La idea era suya. El alma del negocio le pertenecía solo a ella. Con el tiempo, ella dejó de recordarlo. Se convirtieron en un equipo, socios. Legalmente, el negocio estaba registrado a nombre de ambos, así lo aconsejó el abogado durante la expansión. Para obtener un crédito se necesitaban 2 socios. Año tras año, construyeron juntos Casa Dulce. Los hijos crecían, la cadena se expandía, y Victoria creía que sería para siempre. 9 meses atrás todo cambió. Era una tarde normal. Los hijos se habían ido de vacaciones al pueblo con la abuela.
Maximiliano se duchaba y Victoria buscaba un cargador. El móvil de su marido estaba sobre la mesita, la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Ella no pensaba leerlo. De verdad que no. Pero su mirada se enganchó en el nombre Catalina. Y en las primeras palabras, te extraño, cariño. Sus manos actuaron solas. Victoria tomó el móvil, abrió el chat, no tenía contraseña. Maximiliano siempre la consideró torpe con la tecnología y empezó a leer. El tiempo se detuvo. La conversación llevaba 7 meses. 7. Eso significaba que cuando celebraban el cumpleaños de Victoria, y su marido le regalaba pendientes llamándola la mejor mujer del mundo, al mismo tiempo él le escribía a su amante, eres mi sol. Cuando Paulina hacía exámenes y los padres estaban nerviosos por ella, él le decía a aquella mujer, contigo me siento vivo. Cuando los esposos hacían el amor, pocas veces, lo admitía Victoria, pero lo hacían, él le escribía, solo contigo siento verdadera pasión. Catalina. 31 años, entrenadora de fitness, divorciada. Por las fotos, una rubia con cara de muñeca y busto generoso. Por los mensajes, una mujer que sabía admirar a Maximiliano como Victoria hacía tiempo no sabía hacerlo. Pero no fue eso lo que la destrozó. El último mensaje de su esposo, enviado una hora antes, cariño, ya casi. Mi esposa está vendiendo el negocio, recibiré la mitad y enseguida me voy contigo. Viviremos bien. Respuesta de la amante, te espero, amor. Apúrala. Victoria oyó cómo se apagaba el agua en la ducha. Colocó el teléfono exactamente donde estaba, se sentó en la cama. Cuando Maximiliano salió, sonriente, envuelto en una toalla, ella miraba fijamente la pared. ¿Pasa algo?, preguntó él. Sí. Solo estoy cansada, respondió Victoria. Él la besó en la frente y se acostó. Ella pasó la noche mirando al techo, pensando. La idea de vender el negocio no había sido de Victoria. Antes de aquella noche fatal, una gran empresa les había ofrecido comprar Casa Dulce. Victoria rechazó enseguida, era su criatura, no quería perderla. Pero Maximiliano insistió. Victoria, tienes 53, le dijo. Trabajas hasta agotarte. Vendamos y por fin descansemos. Vamos a un lugar cálido. Ella aceptó. Creyó que era por cuidado, por amor. Que su marido quería lo mejor para ambos. Ahora entendía, solo quería dinero. Rápido y mucho, para irse con su joven amante. Después de leer aquella conversación, tenía dos opciones, armar un escándalo y pedir el divorcio, repartiendo los bienes en los tribunales. O jugar su propio juego. Victoria eligió lo segundo. A la mañana siguiente se levantó antes que él. Preparó café y sus tortitas de queso favoritas. Cuando Maximiliano bajó a la cocina, lo recibió con una sonrisa. He pensado toda la noche, dijo. Tenías razón sobre vender. Hagámoslo. El rostro de su marido se iluminó. La abrazó, la cubrió de besos, la llamó inteligente y la mejor esposa. Victoria miraba la pared, por encima de su hombro, pensando, no tienes idea de lo que te espera. 9 meses es mucho tiempo. Pero ella había aprendido paciencia en más de 20 años de negocio. Aprendió a esperar, a planear, a calcular jugadas con 10 pasos de anticipación. Maximiliano no sabía con quién se había metido. Mamá, estás rara últimamente, dijo Paulina una semana después. La chica había cumplido 18. Se parecía a su madre, el mismo gesto terco en la boca, los mismos ojos grises. Pero el carácter era del padre, encantó, facilidad para caer bien. Estoy cansada, cariño, respondió Victoria, poniendo la mesa para la cena. El trato me tiene agotada. ¿Segura? Paulina la miró fijamente. Es que sonríes distinto. Como si supieras algo que nosotros no. Victoria se quedó quieta un instante. Su hija siempre había sido perceptiva, eso la asustaba y la llenaba de orgullo a la vez. Tonterías, dijo por fin. Ayúdame a servir. Tu padre llegará pronto.
Diego, el hijo de 16, estaba en su habitación jugando videojuegos. Era lo opuesto a su hermana, callado, reservado, metido en su mundo. A veces Victoria sorprendía su mirada atenta y se preguntaba cuánto entendía ese chico de su familia. Mucho más de lo que imaginaban. Muchísimo más. Pero Victoria lo descubriría después. Cuando todo se derrumbara y empezara a construirse de nuevo. Y mientras tanto, la cena. Maximiliano habla de las negociaciones con el comprador. Paulina comparte noticias del instituto. Diego come en silencio y mira su plato. Y Victoria sonríe. 9 meses. Quedan 9. El primer mes después del terrible descubrimiento fue el más difícil para Victoria. Se despertaba junto a su marido, le preparaba el desayuno, lo besaba antes de que se fuera al trabajo. Y cada contacto le quemaba como hierro al rojo vivo. Por las noches, cuando Maximiliano se dormía, ella iba al baño y lloraba sin hacer ruido, tapándose la boca con una toalla. 20 años. 20 años de vida juntos, 2 hijos, sueños compartidos. ¿Y todo resultó ser una mentira? No, no una mentira, se corregía Victoria. La mentira habían sido los últimos 7 meses, ahora ya 8. ¿Y antes? Antes había sido real. Ella lo creía. Quería creerlo. A veces, mirando a su marido dormido, se preguntaba, ¿en qué momento todo se torció? ¿Hubo un instante exacto en el que Maximiliano dejó de amarla y empezó a buscar consuelo fuera? ¿O fue algo gradual, tan lento que nadie lo notó? No había respuestas. Solo dolor y una determinación helada. Al final del primer mes, Victoria llamó a Inés, su amiga desde los tiempos del Instituto Culinario. Inés trabajaba como abogada en una gran firma de consultoría y sabía sobre derecho de familia más de lo que quisiera. Necesito una consulta, dijo Victoria. Solo entre nosotras. Se reunieron en una pequeña cafetería a las afueras, donde seguro nadie las conocía. Inés, una mujer delgada, de pelo corto y mirada aguda, escuchó a su amiga en silencio, sin interrumpirla. Entonces quieres dejarlo sin nada, concluyó cuando Victoria terminó. Quiero recibir lo que es mío por derecho. Son cosas distintas, Victoria. Lo sé. Inés se recostó en la silla, cruzando los brazos. Por ley, en un divorcio él tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos en matrimonio. El negocio está a nombre de ambos, así que la mitad es de él. Da igual quién trabajó más. ¿Y si el negocio se vende antes del divorcio? El dinero de la venta también se divide a la mitad. Guardó silencio un momento. A menos que ese dinero desaparezca antes. Victoria miró a su amiga a los ojos. Continúa. El plan era arriesgado, pero sencillo. Lo principal era que Maximiliano no sospechara nada hasta el último momento. Victoria retomó las negociaciones para vender el negocio, pero esta vez las manejó de otro modo. El primer holding, el que los había contactado originalmente, ofrecía un buen precio. Sin embargo, Victoria encontró otro comprador, Gregorio González, viejo conocido de su madre. Gregorio era dueño de una cadena de restaurantes y desde hacía tiempo le interesaba el sector repostero. Cuando Victoria lo llamó y le expuso su propuesta, él guardó silencio mucho rato. ¿Es legal?, preguntó por fin. Absolutamente, respondió Victoria. Yo vendo mi parte. Tengo derecho. ¿Y mi marido? Mi marido también venderá. Lo que pasa es que no entiende del todo qué está vendiendo. Otra pausa. ¿Consuelo lo sabe? No, y no debe saberlo. Todavía. Gregorio aceptó. Era de la vieja escuela, de esos hombres que despreciaban a los traidores y respetaban a las mujeres capaces de defenderse. Los meses siguientes fueron una partida complicadísima. Victoria interpretaba varios papeles a la vez, esposa cariñosa, empresaria agotada dispuesta a retirarse y estratega implacable que calculaba cada movimiento. Maximiliano no notaba nada. Estaba demasiado ocupado con su romance, con sus sueños de una nueva vida.
Victoria lo veía chatear a escondidas con Catalina, lo veía sonreírle al móvil, mentir sobre retrasos en el trabajo. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado hacia el tercer mes, reemplazadas por una furia fría. Cada noche, cuando él se dormía, Victoria sacaba una libreta y tomaba notas, fechas, cantidades, nombres. Lo registraba todo, cada transferencia, cada gasto sospechoso. Resultó que Maximiliano llevaba meses guardando dinero en una cuenta aparte, poco, para que su esposa no notara, pero de forma constante. Iba a ver a su amante en el coche de la empresa, comprado con el dinero de Casa Dulce. Le regalaba joyas, le pagaba tratamientos estéticos. Todo eso Victoria también lo anotaba. Servirá, pensaba. En el quinto mes ocurrió algo inesperado. Paulina llegó a casa más tarde de lo habitual. Tiró el bolso en la entrada, fue a la cocina y se sentó frente a su madre. «Sé lo de papá», dijo sin rodeos. Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?» «Los vi juntos. Hace una semana, cerca del centro comercial. Él besaba a una rubia. La voz de la hija era firme, pero sus ojos brillaban de lágrimas contenidas. Primero pensé que me equivocaba. Luego revisé su teléfono cuando lo dejó en casa». Victoria cerró los ojos. «Paulina. ¿Por qué no haces nada?» La voz de la chica tembló. «¿Por qué se lo permites?» «Porque estoy haciendo otra cosa». Y Victoria le contó. No todo, solo lo esencial. Que sabía de la infidelidad. Que preparaba un plan. Que el padre recibiría lo que merece. Paulina escuchó en silencio. Luego se secó los ojos y preguntó cómo podía ayudar. Desde ese día, Victoria tuvo una aliada. Paulina se encargó de vigilar al padre, para ella era más fácil, Maximiliano no sospechaba de su hija. Lo fotografiaba con Catalina, anotaba fechas y lugares. «Duele», admitió una vez Paulina. «Ver como él. Como si no significáramos nada para él». «Lo sé, cariño», Victoria abrazó a su hija. «Pero pronto acabará». Diego seguía al margen. Percibía la tensión en la casa, Victoria lo veía en sus miradas cautas, pero no preguntaba nada. A sus 16 años ya había aprendido el principal arte de supervivencia en una familia disfuncional, no intervenir. «No somos una familia disfuncional», quería gritar Victoria. ¿Pero era cierto? Un marido infiel, una esposa conspiradora, una hija espía y un hijo refugiado en los videojuegos. Una imagen perfecta. Un mes antes de la firma, Victoria se reunió con Inés por última vez. «Los documentos están listos», dijo la abogada, entregándole una carpeta. «Todo tal como pediste. Un acuerdo de renuncia voluntaria de Maximiliano a los derechos sobre el negocio. Según él, reconoce que trabajó como gerente contratado, no como copropietario. Formalmente su participación era simbólica, un 1% por motivos legales. ¿Lo firmará? Lo firmará si no lee con atención. Y no lo leerá, tú misma dices que nunca revisa los documentos. En el texto aparece como transferencia voluntaria de la participación a la esposa en compensación por años de trabajo. Legalmente es su derecho como propietario». Victoria asintió. Era cierto, Maximiliano siempre firmaba sin mirar, confiando en ella. Además, formalmente él realmente recibía un salario de gerente, no dividendos como socio, así lo había establecido Victoria al expandir el negocio para obtener beneficios fiscales. «Hay un riesgo», advirtió Inés. «Si más adelante impugna el contrato, si demuestra que firmó bajo presión o sin entender. No podrá demostrarlo. Estará su firma en cada página. Y un testigo. Y, sobre todo, hay documentos que prueban que él recibía salario, no parte de las ganancias». ¿Testigo? Gregorio aceptó estar presente en la firma. Como amigo de la familia. Inés negó con la cabeza, impresionada. «Lo has pensado todo». «Tuve 9 meses». La noche antes de firmar el contrato matrimonial, Victoria no podía dormir. Se quedó acostada al lado de su marido por última vez en su dormitorio común, pensando en el pasado.
Recordó su primer encuentro, el primer beso. La boda en un pequeño café fuera de la ciudad. El nacimiento de Paulina. Maximiliano lloró de alegría cuando le entregaron a la niña. Los primeros pasos de Diego. Las vacaciones en la playa, cuando los niños eran pequeños y construían castillos de arena. ¿Había sido real? ¿O Maximiliano había fingido ser un esposo y padre amoroso desde el principio? Victoria no lo sabía. Y probablemente jamás lo sabría. Se giró y miró a su marido dormido. En la oscuridad su rostro parecía más suave, casi infantil. Así lo había amado ella alguna vez. Perdóname, pensó Victoria, pero no lo dijo en voz alta. Al amanecer, los remordimientos desaparecieron. Solo quedó la determinación. La mañana de la firma del contrato amaneció soleada. Victoria preparó un desayuno especial, crepes con fresas, los favoritos de Maximiliano. Él bajó a la cocina de buen humor, besó a su esposa en la mejilla. ¿A qué se debe este lujo? Simplemente me apeteció, sonrió Victoria. Siéntate, antes de que se enfríen. Maximiliano comía con apetito, hojeando las noticias en el móvil. Victoria lo observaba pensando, así de simple. El hombre con quien había vivido 20 años estaba sentado frente a ella, sin sentir nada. Ni culpa ni miedo. Estaba seguro de su impunidad. Hoy pasará Gregorio, dijo ella como al pasar. ¿Quiere revisar algunos detalles del trato? ¿Otra vez? Si ya hablamos de todo. Formalidades. Hay que firmar unos papeles ante notario. Maximiliano hizo una mueca. Detesto el papeleo. Lo sé, cariño. Por eso ya lo preparé todo. Solo tendrás que firmar. Él sonrió agradecido y volvió al teléfono. Victoria terminó el café y llevó la taza al fregadero para que su marido no viera su cara. Gregorio llegó puntualmente a mediodía. Lo acompañaba una notaria, una mujer joven y seria llamada Ana Victoria, a quien Inés había recomendado como persona de confianza. Buenos días, Gregorio estrechó la mano de Maximiliano. Me alegra verlo de nuevo. Victoria, está usted radiante. Gracias, Victoria condujo a los invitados al salón. Siéntense, por favor. ¿Té, café? Perdonen la prisa, dijo Gregorio, abriendo el maletín, pero tengo una reunión del Consejo de Administración en 2 horas. Si no lo cerramos hoy, habrá que aplazarlo a la semana que viene. El teléfono de Maximiliano vibró. Mensaje de Catalina, te espero a las 15. No llegues tarde, sorpresa. Él respondió rápido, iré y levantó la vista. Sí, mejor vayamos rápido, se apresuró a decir. Yo también tengo reuniones. Ana Victoria colocó sobre la mesa un grueso fajo de documentos, una carpeta voluminosa llena de anexos. Aquí está el paquete completo para la operación corporativa, empezó la notaria con tono profesional. Contrato de compraventa de participaciones con anexos, descripción técnica de los activos, informes de valoración, certificados de deudas. Acta de entrega y recepción con inventario detallado de bienes. Consentimiento de los cónyuges para la enajenación de bienes de acuerdo con el Código de Familia. Maximiliano echó un vistazo a los documentos, cada uno tenía 15 o 20 páginas, letra pequeña en lenguaje jurídico. El teléfono volvió a vibrar. Dios, ¿cuántos papeles?, gruñó. Victoria, ¿tú ya lo revisaste todo con Inés? Claro, cariño. Formularios estándar. Y el último documento, siguió Ana Victoria, colocando otro papel encima del montón, el acuerdo interno sobre el estatus de los participantes. Una formalidad técnica para la limpieza de la operación. Gregorio miró el reloj. Maximiliano, si quiere puede revisar los documentos en casa y vernos mañana. No, no, respondió él deprisa, pensando en la cita con Catalina. Mejor lo cerramos hoy. ¿Dónde firmo? Ana Victoria empezó a pasar hojas con rapidez, firme aquí, por favor. Y aquí. Iniciales en cada página del contrato de compraventa. Ahora el acta de entrega y recepción. El consentimiento de los cónyuges. Maximiliano iba firmando de manera mecánica, leyendo el texto por encima de reojo.
Las fórmulas jurídicas se fundían en un solo flujo, las partes han convenido, de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta que, cuando llegó el turno del último documento, ese mismo, la notaria dijo con naturalidad, y este es el acuerdo sobre las relaciones corporativas. Confirmación de que el señor Maximiliano trabajaba en calidad de gerente con facultad de firma, y la señora Victoria como participante principal. Para efectos fiscales con el cambio de propietario. Maximiliano ya tenía la pluma sobre el papel, pero se detuvo, un momento. ¿Gerente? ¿Y mi participación? El teléfono volvió a vibrar con insistencia. Catalina, ¿dónde estás? Ya me estoy preparando. Cariño, dijo Victoria con suavidad, ¿recuerdas que te inscribimos como gerente para los beneficios del impuesto sobre beneficios? Y tu participación nominal del 1% era solo para el derecho a firmar documentos. Tú cobrabas un salario, no dividendos. Maximiliano frunció el ceño, intentando recordar. De hecho, sí, recibía un salario fijo. Es un detalle técnico, añadió Gregorio. Para el nuevo propietario es importante entender la estructura de gestión. El teléfono no paraba de sonar. Maximiliano miró la hora, 14:30. Está bien, dijo, firmando con rapidez. Si acaso, ya lo aclararemos luego. La pluma tocó el papel. Cuando los invitados se marcharon, Victoria se encerró en el baño y se quedó 10 minutos bajo la ducha fría. Temblaba, no de frío, sino por la tensión acumulada. Lo había logrado. Maximiliano había firmado el contrato matrimonial por el cual todo el negocio, y por tanto todo el dinero de la venta, pertenecía únicamente a ella. No eran bienes gananciales, sino patrimonio personal. Solo quedaba llevarlo hasta el final. Esa misma tarde, Diego habló por primera vez con su madre de lo que estaba pasando. Victoria lavaba los platos después de la cena. Maximiliano se había ido por trabajo, ambos sabían a dónde. Paulina estaba en su cuarto, preparándose para los exámenes. La casa estaba en silencio. Diego apareció en la cocina sin hacer ruido, como siempre. Se detuvo en el umbral, con las manos en los bolsillos. Un adolescente alto, desgarbado, con los ojos de ella y la mandíbula del padre. Lo sé todo, dijo en voz baja. ¿Qué exactamente? Lo de papá y esa mujer. Lo de tu plan. Lo de los papeles de hoy. Victoria se secó las manos despacio con el paño. ¿Cómo lo sabes? Escuché cuando hablabas con Paulina. Hace 3 meses. Diego hizo una pausa. Y yo leía los mensajes de papá mucho antes que ustedes dos. El suelo volvió a moverse bajo los pies de Victoria. ¿Qué? Hace medio año encontré su segundo móvil. En el cajón del escritorio, en el despacho. Cree que nadie lo sabe. Victoria se apoyó en la encimera. ¿Por qué callaste? Diego se encogió de hombros. No sabía cómo decirlo. Y, quería ver qué ibas a hacer. Ver. Mamá, tú siempre has sido fuerte. Sabía que se te ocurriría algo. Victoria miró a su hijo y lo vio como si fuera la primera vez. No al adolescente introvertido escondido tras el ordenador, sino a un observador atento que entendía mucho más de lo que mostraba. ¿Y qué piensas? Preguntó. De lo que estoy haciendo. Diego guardó silencio largo rato. Pienso que papá se lo merece, dijo al fin. Y pienso que a ti te va a doler. Después, cuando todo acabe. Victoria sintió que las lágrimas le subían a la garganta por primera vez en meses. Ven aquí, susurró. Diego se acercó torpemente, se dejó abrazar. Era medio cabeza más alto que su madre, pero en ese momento volvió a ser un niño pequeño que necesitaba protección. Lo superaremos, dijo Victoria, acariciándole el pelo. Los 4 lo superaremos. Lo sé, mamá. El mes que faltaba para la operación se hizo insoportablemente largo. Victoria siguió interpretando el papel de esposa cariñosa. Pero ahora le resultaba más fácil, sabía que sus hijos estaban de su lado. Paulina traía nuevas fotos de las citas de su padre.
Diego rastreaba las transferencias desde el segundo teléfono, resultó que Maximiliano tenía una cuenta secreta de la que Victoria no sospechaba. Pequeña, pero el simple hecho de que existiera ya decía mucho. Inés confirmó que el contrato estaba bien firmado y que sería muy difícil impugnarlo. Gregorio transfirió el anticipo a la cuenta de Victoria, tal como constaba en los documentos. Todas las piezas estaban en su sitio. Solo quedaba dar el último movimiento. El día de la operación empezó con una llamada. Victoria se despertó a las 6 de la mañana por la vibración del móvil en la mesita de noche. El número era desconocido. Hola, Victoria. Una voz femenina, joven y algo nerviosa. Me llamo Catalina. Tenemos que hablar. Victoria se incorporó en la cama. A su lado, Maximiliano seguía durmiendo, roncando ligeramente. La escucho. No por teléfono. En persona. Es importante. Es sobre su marido. Hubo una pausa de unos segundos. De acuerdo, dijo Victoria al fin. Cafetería Margarita, dentro de una hora. Colgó y miró a su marido dormido. Su corazón latía parejo, sin sobresaltos. En 9 meses había aprendido a controlar sus emociones. La amante quiere hablar. Interesante. Catalina resultó ser exactamente como en las fotos, rubia de cara de muñeca, cuerpo tonificado, manicura llamativa. Estaba sentada en un rincón de la cafetería, girando nerviosa entre los dedos una taza de capuchino ya frío. Victoria se acercó y se sentó frente a ella. La escucho. Catalina levantó la vista. De cerca parecía mayor, finas arrugas junto a los ojos, cansancio en la mirada. No era tan joven y deslumbrante como parecía de lejos. ¿Sabe quién soy? Preguntó en voz baja. Lo sé. Catalina se estremeció. ¿Desde cuándo? 9 meses. El silencio cayó. Catalina se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Susurró. ¿Y usted todo este tiempo? Sí. Victoria hizo una seña a la camarera. Un té verde, por favor. Esperó a que la amante de su marido recuperara un poco la compostura. Un extraño sosiego se había apoderado de Victoria, como si observara una obra de teatro desde el patio de butacas. He venido a advertirla, dijo por fin Catalina, secándose los ojos con una servilleta. Sobre Maximiliano. ¿Advertirme? Él. No es quien dice ser. Catalina respiró entrecortadamente. Yo pensé que me amaba. De verdad lo creí. Me decía tantas cosas. Que conseguiría la mitad del dinero de la venta del negocio y se iría con usted. Catalina miró a Victoria horrorizada. ¿Cómo lo? Leí los mensajes. El rostro de la amante se cubrió de manchas rojas. Entonces no sabe lo más importante, bajó la voz hasta un susurro. Ayer lo vi por casualidad con otra mujer. Ahora fue Victoria quien se quedó inmóvil. ¿Otra? Sí. En un restaurante en. La tenía de la mano. La besaba. Catalina sacó su móvil y abrió la galería. Aquí. La fotografié. Victoria tomó el teléfono. En la pantalla, Maximiliano abrazado a una mujer desconocida. Restaurante, velas, ambiente romántico. Él sonreía con la misma sonrisa que un día fue para ella. Lo llamé, siguió Catalina, con la voz temblorosa. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que en una reunión de trabajo. ¿Lo imagina? Me mintió. Victoria casi tuvo que contener la risa. La amante indignada porque el amante le mintió. Ironía pura. Y entonces comprendí, Catalina recuperó el móvil, que él les miente a todas. A usted, a mí, y ahora a otra más. Solo quiere dinero. Lo miró a los ojos. Quería advertirla. ¿Por qué? Porque usted no merece algo así. Victoria volvió a casa una hora antes de la cita con la notaria. Maximiliano ya estaba vestido y perfumado con su caro eau de toilette. ¿Dónde estabas? Preguntó él. Pasé por la pastelería. A despedirme.
Él asintió sin indagar más. Victoria lo miraba pensando, 3 mujeres. Mínimo 3. ¿Cuántas habrían sido realmente en 20 años? Pero ya no importaba. Vamos, dijo ella. Gregorio nos espera. La firma transcurrió sin problemas. La notaria leyó las condiciones, el comprador transfirió el dinero, los documentos fueron sellados. Cuando terminaron, Gregorio descorchó una botella de champán. Por una operación exitosa. Maximiliano irradiaba felicidad. Ya estaba calculando su supuesta mitad, Victoria lo veía en sus ojos. Cariño, dijo él al salir, celebremos. Cenemos en un buen restaurante. Por supuesto, sonrió ella. Pero pasemos antes por casa. Necesito cambiarme. En el coche, Victoria guardó silencio, mirando las calles pasar. 20 años atrás había recorrido ese mismo camino con un joven apuesto que le juraba amor eterno. Ahora iba con un desconocido que se acostaba con 3 mujeres a la vez y soñaba con dejarlas sin nada. Cuánto había cambiado todo. Y cuánto estaba por cambiar. En casa los recibió Paulina. La hija parecía tensa. Mamá, ¿puedes venir un momento? Subieron, dejando a Maximiliano en el salón. ¿Qué pasa? Diego, Paulina hablaba en un susurro rápido. Hackeó el segundo móvil de papá. Encontró mensajes con una tercera mujer. Lo sé. Me lo dijo Catalina. ¿Qué? Los ojos de Paulina se abrieron de par en par. ¿Ella te llamó? Nos vimos esta mañana. Victoria resumió la conversación. Paulina escuchaba con los puños apretados. Es un desgraciado, susurró. Un completo desgraciado. Baja la voz. Puede oírte. Que oiga. Me da igual. Victoria sujetó a su hija por los hombros. Paulina, mírame. Solo un poco más. Unas horas. Después podrás decir lo que quieras. Paulina respiró hondo, intentando calmarse. Está bien. Pero quiero estar contigo cuando se lo digas. Lo estarás. Esa noche, Victoria bajó al salón con su mejor vestido, azul oscuro, marcando la figura. El cabello impecable, el maquillaje perfecto. Quería lucir impecable en ese momento. Maximiliano la esperaba revisando el teléfono. Estás preciosa, dijo él al verla. ¿A dónde vamos? A ninguna parte. Él frunció el ceño. ¿Cómo que a ninguna parte? Victoria se acercó al mueble bar y se sirvió un whisky. Se volvió hacia él. Celebraremos aquí. En familia. ¿Qué familia? Los niños están aquí. Victoria hizo un gesto. Paulina, Diego, bajen. Los hijos aparecieron en la escalera. Diego, pálido, con ojos encendidos. Paulina, con una expresión de fría furia. Maximiliano los miró sin entender. ¿Qué pasa? Victoria bebió un sorbo de whisky. El líquido le quemó la garganta de forma agradable. Estamos celebrando, querido. La venta del negocio. Mi venta. Nuestra, corrigió él automáticamente. No. Victoria sonrió. Mía. Solo mía. ¿Recuerdas los documentos que firmaste hace un mes? El contrato matrimonial. El rostro de Maximiliano empezó a cambiar. ¿Qué contrato? Aquel por el que Casa Dulce se reconoce como mi propiedad personal. Y todo el dinero de la venta también. Mío. Solo mío. Silencio. Maximiliano se levantó muy despacio. ¿Es una broma? No, querido. Es justicia. Él dio un paso hacia ella, y en ese instante Paulina se interpuso. No te acerques a mamá. Paulina, yo. Lo sabemos todo, papá. La voz de la hija temblaba de odio. Lo de Catalina. Lo de la morena del restaurante. Todo. Maximiliano se quedó helado. Su rostro se volvió gris. Hace 9 meses, continuó Victoria con calma, leí tus mensajes. Cariño, ya casi.
Mi esposa está vendiendo el negocio, recibiré la mitad y enseguida me voy contigo. ¿Te acuerdas? Maximiliano guardó silencio. Yo no lo demostré. Seguí preparando la operación. Tú lo querías tanto. Victoria dio otro sorbo. Hoy los papeles están firmados. Pero hay un matiz, no vas a recibir ni un centavo. Todo me pertenece a mí. Su marido se aferró al respaldo del sillón. No puedes. Puedo. Y ya lo hice. La abogada lo confirma, el contrato es válido. Lo firmaste voluntariamente, ante testigos. Maximiliano alzó la vista. En sus ojos había algo terrible, mezcla de rabia y pánico. Es una estafa. No, cariño. Son las consecuencias. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto en el salón. Luego Maximiliano se lanzó hacia el bar, cogió una botella de whisky y la estampó contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos, el líquido ámbar resbaló por el papel pintado. Tú. Gritó, señalando a Victoria con el dedo. Lo planeaste todo. Me engañaste. Como tú me engañaste 20 años, Victoria no levantó la voz. ¿O pensabas que tenías el monopolio de la mentira? Maximiliano se abalanzó hacia ella, pero Diego, el callado, el introvertido Diego, apareció de pronto al lado de su madre. A sus 16 años era media cabeza más alto que su padre. No la toques. La voz del hijo era baja, pero contenía una amenaza tan clara que Maximiliano se detuvo. ¿También tú estás contra mí? Silbó. ¿Mi propio hijo? Lo he visto todo, respondió Diego. Tus mensajes. Tus fotos. Tus transferencias a cuentas ajenas. Traicionaste a mamá. Nos traicionaste a nosotros. Maximiliano dio un paso atrás. Sus ojos iban de un rostro a otro, esposa, hija, hijo. 3 personas que creía de su propiedad. 3 personas que se habían unido contra él. No lo entendéis, empezó con otro tono, casi quejumbroso. Me confundí. Fue un error. Te quiero, Victoria, siempre te he querido. Cállate, Paulina hizo una mueca de asco. Solo cállate. Incluso ahora estás mintiendo. Esa noche, Maximiliano durmió en la habitación de invitados. Victoria lo oyó dar vueltas, llamar a abogados, intentar encontrar una salida. Al amanecer bajó a la cocina, ojeroso y desaliñado. Tenemos que hablar, dijo. Sin los niños. Victoria asintió. Salieron al patio, un pequeño jardín detrás de la casa donde ella había plantado unos manzanos años atrás. Los árboles ya eran grandes y daban fruto cada año. Hablé con el abogado, empezó Maximiliano. Dice que se puede impugnar el contrato. Demostraré que lo firmé bajo presión. ¿Qué presión? Gregorio y la notaria confirmarán que firmaste voluntariamente. Son gente tuya. Son testigos. Victoria arrancó una manzana verde de la rama y la hizo girar en la mano. Y además, cariño, tendrás que explicarle al juez por qué no leíste los documentos. ¿Por qué confiaste ciegamente en la esposa a la que pensabas robar? Maximiliano apretó los puños. Yo no pensaba robarte. Son bienes gananciales. Tengo derecho a la mitad. Tenías. Hasta que firmaste la renuncia a ese derecho. Ella tiró la manzana a un lado y se volvió hacia su marido. ¿Sabes qué es lo que más duele? Que yo te lo habría dado todo. Si hubieras venido simplemente y dicho, Victoria, me he enamorado de otra. Divorciémonos. Te habría dejado irte con la mitad del dinero. Quizá incluso con más. Porque te quería. Su voz se quebró por primera vez en esos 9 meses. Pero no viniste. Decidiste engañarme. Usarme como una vaca lechera. Coger el dinero y huir. Maximiliano bajó la mirada. Victoria. No sigas, levantó la mano. No más mentiras. Tienes una semana para recoger tus cosas e irte. Después de eso, pido el divorcio. La semana se convirtió en un infierno. Maximiliano no se rendía.
Llamaba a abogados, amenazaba, suplicaba. Intentó poner a los hijos en contra de su madre, sin éxito. Paulina se negaba a hablar con él. Diego lo miraba como si fuera invisible. Al tercer día apareció Consuelo, la madre de Victoria. Una mujer de 70 años, con trenza cana y rasgos duros, entró en la casa sin llamar. Dejó el bolso en la entrada y fue a la cocina. Cuenta, ordenó a su hija. Victoria le contó todo. Desde los mensajes hasta la firma del contrato. La madre escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Hiciste bien, dijo por fin. Siempre supe que estaba podrido. Mamá. No discutas. Hace 20 años te lo dije, no te fíes de las palabras bonitas. No me escuchaste. Consuelo guardó silencio un momento. Pero al menos ahora has espabilado. Es el padre de mis hijos. Fue el padre. Ahora es solo un tipo que quería robarte. Victoria bajó la cabeza. La franqueza de su madre siempre había sido dura, pero sincera. ¿Qué hago ahora? Vivir, cortó ella. Eres fuerte. Siempre lo has sido. Sin él, lo serás aún más. Al quinto día pasó algo que Victoria no esperaba. Catalina volvió a llamar. Victoria, tengo que entregarle algo. Es urgente. Se vieron en la misma cafetería. Catalina estaba aún peor que la vez anterior, rostro hundido, ojeras marcadas. Vino a verme ayer, dijo cuando se sentaron. Maximiliano. Me pidió dinero. Victoria arqueó las cejas. ¿Dinero? Dijo que usted lo había dejado sin nada. Que se había quedado en la calle. Me exigía que le prestara de mis ahorros. Catalina sonrió con amargura. Hace medio año le habría dado hasta lo último. Pero ahora. Sacó una carpeta gruesa del bolso. ¿Qué es esto? Sus papeles. Algunas cosas las guardaba en mi casa, decía que por si acaso. Al principio no miré nada, pero después de hablar con usted. Y alguna cosa también se la cogía a escondidas. Victoria abrió la carpeta. Dentro había extractos bancarios, contratos, pagarés. Empezó a leer y sintió frío por dentro. Dios mío, susurró. No lo entiendo todo, dijo Catalina. Pero hay transferencias. Cantidades grandes. A cuentas que usted probablemente no conoce. Victoria pasó las hojas. 5 años. 5 años de desviar dinero del negocio en pequeñas sumas que no llamaban la atención. La cantidad total. Hizo un cálculo rápido y sintió que se le helaba la sangre. Casi una cuarta parte del capital circulante. Una cuarta parte de lo que había construido en 20 años. ¿Cómo ha llegado esto a sus manos? ¿Cómo lo sacó? Preguntó sin levantar la vista. Él dejaba cosas en mi piso. Lo encontré en el forro de un maletín que se olvidó. Catalina hizo una pausa. Victoria, no le pido perdón. Sé que tengo culpa. Pero él nos engañó a las dos. Y quiero que pague. Esa noche, Victoria se encerró en el despacho y volvió a estudiar los documentos. El cuadro que se dibujaba era espantoso. Maximiliano no solo planeaba irse con la mitad del dinero de la venta. Le robaba desde hacía años. Había creado una red de empresas pantalla para desviar fondos. Parte del dinero ya se había retirado en efectivo y estaba escondido quién sabe dónde. Victoria marcó el número de Inés. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Urgente. Las 2 horas siguientes las pasaron analizando los documentos. Inés maldecía entre dientes mientras revisaba los extractos. Esto es un caso penal, concluyó al fin. Malversación, fraude, evasión fiscal. Podrían meterlo en la cárcel. Podría, si presentas la denuncia. Pero entonces empezará una investigación. Larga, sucia. Tu nombre aparecerá en todos los periódicos. Arrastrarán a tus hijos a los interrogatorios. Victoria cerró los ojos. ¿Y si no denuncio? Entonces él se irá sin castigo. Con el dinero que robó. Una elección sin elección.
O un escándalo público y años de juicios, o una derrota silenciosa. Victoria pensó toda la noche. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Tenemos que hablar, le dijo a Maximiliano al día siguiente. Él estaba sentado en el salón, sin afeitar, con una camisa sucia. En una semana había envejecido 10 años. Encontré los documentos, continuó Victoria. Sobre tus transferencias. 5 años robando. Maximiliano se estremeció, pero guardó silencio. Tengo dos opciones, meterte en la cárcel o dejarte marchar. Victoria se sentó frente a él. Elijo la segunda. Pero con condiciones. Por primera vez en una semana, en los ojos de su marido apareció un destello de esperanza. ¿Cuáles? Te vas. Ahora mismo, con lo que llevas puesto. Renuncias a cualquier reclamación sobre los bienes, sobre los niños. Firmas todo lo que yo diga. Y desapareces de nuestras vidas para siempre. ¿Y a cambio? A cambio no voy a la policía. Sigues libre. Victoria se inclinó hacia adelante. Es la única oferta. No negocies. Maximiliano la miró largo rato, como si la viera por primera vez. Has cambiado, dijo en voz baja. No. Simplemente nunca supiste quién soy realmente. Maximiliano firmó todos los documentos 2 días después. Fue a la notaría con un traje arrugado y las manos temblorosas. Victoria lo observó poner una firma tras otra sin sentir nada. Ni triunfo, ni lástima. Solo vacío. Listo, dijo Ana Victoria recogiendo los papeles. El divorcio quedará formalizado en un mes. Maximiliano se levantó sin mirar a su exesposa. ¿Puedo despedirme de los niños? No quieren verte. Él se estremeció como si lo golpearan. Victoria, por favor. Tú lo destruiste todo, ella también se puso de pie. Vete. Y no vuelvas. Maximiliano salió del despacho de la notaria como un anciano encorvado. Victoria lo siguió con la mirada desde la ventana, como subía al taxi, como el coche se alejaba. 20 años de vida juntos terminaron en 5 minutos. Las primeras semanas tras la marcha de Maximiliano pasaron en un extraño entumecimiento. Victoria despertaba en una cama vacía, preparaba desayuno para 3 en vez de 4, se acostumbraba al silencio donde antes sonaba la voz de su marido. Paulina se mantenía firme. Se volcó en los estudios, llegaba tarde a casa, cansada pero tranquila. A veces Victoria la sorprendía mirándola con atención, evaluándola, como si temiera que su madre se derrumbara. Diego se encerró aún más. Pasaba los días en su cuarto, salía solo para comer. Respondía con monosílabos. Victoria intentó hablar con él, pero el hijo se apartaba. Necesito tiempo, dijo una vez. Solo tiempo. Ella cedió. Cada uno lidia con el dolor a su manera. Un mes después llamó Consuelo. Ven, dijo sin preámbulos. Tenemos que hablar. Victoria no había ido a la casa de sus padres desde el verano pasado. Su padre había muerto hacía 10 años. Su madre vivía sola en la vieja casa del pueblo, negándose a mudarse a la ciudad. Aquí están mis raíces, decía. Aquí moriré. El viaje tomó 3 horas. Victoria condujo entre campos, junto a cercas torcidas y granjas abandonadas. Aquella región se vaciaba cada año más, los jóvenes se iban, los ancianos morían, las casas se venían abajo. Su madre la esperaba en el porche, recta, firme, a pesar de sus 70 años. Pasa. He puesto té. Se sentaron en la cocina, donde nada había cambiado desde la infancia de Victoria. Las mismas cortinas descoloridas, el mismo aparador que chirriaba, el mismo olor a pan recién horneado, su madre aún lo hacía a mano. Voy a vender la casa, dijo Consuelo. Victoria casi dejó caer la taza. ¿Qué? Lo que oíste. La vendo. Me mudo contigo. Mamá. Siempre decías. Lo decía, la cortó su madre con un gesto brusco. Y ahora digo otra cosa. Estás sola con 2 hijos. Diego es difícil, Paulina es mayor, pero sigue siendo una niña.
¿Necesitas ayuda? Victoria abrió la boca y la cerró de nuevo. En 53 años había aprendido muchas cosas, pero nunca a discutir con su madre. Está bien, dijo al fin. Vente. Consuelo llegó al piso de la ciudad 2 semanas después con 3 maletas y el gato vasco, un animal gordo y pelirrojo con una oreja rota. Guerra con el perro del vecino, explicó la madre. Ganó él. Los niños recibieron a la abuela de maneras distintas. Paulina se alegró, siempre habían conectado bien. Diego la miraba con recelo al principio, pero a los pocos días Victoria los encontró juntos en la cocina, la abuela enseñándole a hacer empanadillas. Tiene mis manos, dijo Consuelo. Siente la masa. Fue el primer momento en mucho tiempo en que Victoria sintió esperanza. Quizás saldrían adelante. Quizá todo volvería a encajar. Se equivocaba. 2 meses después del divorcio, llamó Gregorio. Victoria, tenemos que vernos. Urgente. Se encontraron en su oficina, un despacho amplio en el último piso del centro empresarial. Gregorio estaba preocupado. Tengo malas noticias, empezó sin rodeos. Su exmarido ha presentado una demanda. ¿Demanda? Él firmó la renuncia a cualquier reclamación. La firmó. Pero ahora afirma que lo hizo bajo presión. Bajo amenazas. Gregorio le empujó una carpeta. Ha contratado a un abogado. Uno muy bueno. Victoria abrió la carpeta. Un escrito de demanda de 20 páginas. Acusaciones de fraude, coacción psicológica, chantaje. Una petición de anular el contrato matrimonial y dividir los bienes conforme a la ley. ¿De dónde ha sacado dinero para un abogado? Preguntó. Se fue sin nada. Evidentemente, no sin nada. ¿Recuerda el dinero robado? Parece que no todo fue retirado. Victoria cerró los ojos. Así que Maximiliano había guardado parte del botín, escondido para tiempos difíciles, y ahora lo usaba contra ella. ¿Qué hago? Defenderse, respondió Gregorio. Estoy dispuesto a testificar. La notaria también. Pero podría no ser suficiente. Los meses siguientes se convirtieron en una batalla. Audiencias, papeles interminables, interrogatorios de testigos. Maximiliano apareció en el juzgado cambiado, afeitado, traje caro, expresión triste. Amaba a mi esposa, le decía al juez. Amaba a mis hijos. Sí, cometí errores. Pero me provocaron. Me obligaron a firmar los documentos bajo amenaza de cárcel. Su abogado, un joven depredador llamado Boris Ignacio, trabajaba de forma impecable. Presentó a Victoria como una manipuladora calculadora que llevaba años planeando deshacerse del marido. Pintó a Catalina como víctima, utilizada por Victoria para sus fines. Mi clienta, decía Inés defendiendo a su amiga, solo protegía sus bienes de alguien que la robaba sistemáticamente. Demuéstrelo, replicó Boris Ignacio. ¿Dónde están los documentos de los robos? ¿Dónde la denuncia a la policía? Y Victoria callaba. Porque los documentos los tenía, pero la denuncia nunca la presentó. Lo perdonó. Decidió dejarlo ir. Ahora eso se volvía en su contra. En la tercera audiencia, el juez llamó a los hijos. Paulina entró en la sala con la cabeza en alto. Miró a su padre como si fuera aire. Cuéntenos sobre su relación con sus padres, pidió el juez. Mamá nos crió, respondió Paulina. Trabajaba día y noche para mantener a la familia. Papá. Vaciló. Papá fingía que trabajaba. En realidad engañaba y robaba. ¿Tiene pruebas? Paulina sacó el teléfono. Fotografías. Lo estuve siguiendo los últimos 6 meses. Aquí está con una amante. Aquí con otra mujer. Aquí saliendo del banco con una bolsa grande. Las fechas y horas están registradas. Boris Ignacio se levantó de golpe. Protesto. Esas pruebas fueron obtenidas mediante vigilancia. Se aceptan, cortó el juez. Continúe. Diego habló menos, pero su testimonio fue aún más devastador. Encontré el segundo teléfono de papá, dijo en voz baja.
Ahí estaba toda la conversación. Él hablaba con su amante sobre cómo se repartirían el dinero después del divorcio. Sobre cómo dejarían a mamá sin nada. Mentira. Gritó Maximiliano. Mi hijo miente. Silencio, el juez golpeó con el mazo. Una interrupción más y lo expulsaré de la sala. Maximiliano se sentó, hirviendo de rabia. Victoria vio su rostro y por primera vez sintió miedo. No por ella. Por los niños. Después de la audiencia, al salir del juzgado, Maximiliano la alcanzó. Los pusiste en mi contra, susurró. Mis hijos. Me robaste a mis hijos. Tú los perdiste solo. Esto no ha terminado, Victoria. Sus ojos ardían de odio. Voy a destruirte. Te quitaré todo. A los niños también. Se dio la vuelta y se fue. Victoria lo miró alejarse, sintiendo su corazón latir con fuerza. A su lado apareció Inés. ¿Te ha amenazado? Sí. Debes presentar una denuncia. Victoria negó con la cabeza. Palabras vacías. Solo está furioso. Inés la miró con duda. Ojalá tengas razón. Victoria también lo deseaba. Pero en el fondo sabía, esto no había terminado. Maximiliano no se detendría hasta vengarse. Y su venganza sería terrible. Un mes después, en pleno proceso judicial, ocurrió lo inimaginable. Victoria volvió a casa tarde, tras otra reunión con Inés. Abrió la puerta y se quedó helada. La casa estaba a oscuras, aunque Paulina y Diego deberían estar allí. Y Consuelo también. ¿Mamá? ¿Niños? Silencio. Victoria encendió la luz. El recibidor apareció iluminado, mostrando un perchero caído, zapatos tirados. Señales de lucha. El corazón se le detuvo. Paulina. Diego. Corrió a la sala. Vacía. Cocina vacía. Subió corriendo a los cuartos, nadie. El dormitorio de su madre. Consuelo estaba en el suelo junto a la cama. Una lámpara rota al lado. Los ojos cerrados, sangre en la sien. Mamá. Victoria cayó de rodillas. Mamá, despierta. Consuelo gimió. Parpadeó. Victoria. Susurró. Se los llevó. Se llevó a los niños. ¿Quién? ¿Quién se los llevó? Maximiliano. Vino con hombres. Intenté impedirlo. Victoria tomó el teléfono y marcó a la policía. Sus dedos temblaban tanto que casi no podía presionar las teclas. Ayuda. Mis hijos han sido secuestrados. Por favor. Las horas siguientes fueron una pesadilla. La ambulancia se llevó a Consuelo, conmoción cerebral, contusiones. Podría haber sido peor, dijeron los médicos. Para una mujer de su edad, tuvo suerte. La policía examinó la casa. El investigador, un hombre cansado de unos 50 años llamado Castillo, hizo preguntas con voz plana. ¿Está segura de que fue su exmarido? Mi madre lo vio. Y tenemos un juicio abierto, él me amenazó. ¿Qué tipo de amenazas? Dijo que me destruiría. Que se llevaría a los niños. Castillo tomó nota. Lo pondremos en búsqueda. Pero si los niños están con su padre, técnicamente no es un secuestro. Él tiene derechos parentales. Le golpeó a mi madre. Se llevó a mis hijos por la fuerza. Lo entiendo. Estamos trabajando. Victoria quería gritar, romper algo. Pero era inútil. Había que pensar. Actuar. Llamó a Inés. Maximiliano secuestró a los niños. Silencio en la línea. Voy. Inés llegó en media hora. Escuchó todo, habló con la policía, convocó contactos en la fiscalía. Lo encontrarán, dijo. No podrá ir lejos. ¿Y si sí? ¿Si lo saca del país? Para eso necesita documentos. Los pasaportes de los niños los tienes tú. El estómago de Victoria se heló. Corrió al despacho. Abrió el cajón del seguro.
Vacío. Los pasaportes habían desaparecido. Conocía la clave. Susurró. Nunca la cambié. Inés sacó su móvil. Llamaré ahora mismo a la frontera. Bloquearemos la salida. Llamadas, gestiones, burocracia. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable. Victoria estaba sentada en el sofá, abrazada al viejo oso de peluche de Diego. Él nunca lo había tirado. Lo guardaba en su estante. ¿Dónde estaban ahora sus hijos? ¿Asustados? ¿Heridos? ¿Vivos? No quería pensar en lo peor. No podía. Al amanecer, llegaron las primeras noticias. Las cámaras captaron el coche de Maximiliano, un todoterreno negro alquilado, saliendo de la ciudad. Rumbo al sur. Va hacia la frontera, dijo Castillo. Pero no podrá cruzar. Ya tiene prohibición. ¿Y si usa pasos ilegales? Castillo dudó. Estamos buscando. Victoria llevaba 2 días sin dormir. Los ojos ardían, pero cada vez que los cerraba veía los rostros de sus hijos. La sonrisa de Paulina. La mirada seria de Diego. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Número desconocido. Hola. Mamá. La voz de Paulina, débil, aterrada. Paulina. Cielo, ¿dónde están? No sé. Una casa. Papá. Se volvió loco, mamá. ¿Qué está haciendo? ¿Estáis bien? Estamos. Sí. Pero él. La voz de la hija se cortó. Se escuchó ruido, luego la voz de Maximiliano. Victoria. ¿Me reconoces? Ella apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Suéltalos. Primero hablemos, su voz era extraña, demasiado tranquila. Quiero que retires la demanda. Que me devuelvas el dinero. La mitad. Tendrás lo que quieras. Solo suéltalos. No, así no. Maximiliano rió. Primero los papeles. Luego los niños. Y sin policía, Victoria. Si veo a un solo poli, lo lamentarás. La llamada terminó. Castillo escuchó la grabación, Victoria había activado la grabadora al inicio. Él la está chantajeando. Es un delito grave. Me da igual el delito. Quiero a mis hijos. Localizamos la señal. Antena en las afueras, zona de las viejas dachas. Extendió un mapa en la mesa. Probablemente aquí. Victoria miró el área señalada. Docenas de terrenos, casas abandonadas. Encontrar la correcta sería como buscar una aguja en un pajar. ¿Cuánto tardarán? No lo sé. Un día, quizá 2. Con suerte. Suerte. Su vida dependía ahora de eso. Victoria salió a la calle. Encendió un cigarrillo por primera vez en 15 años. Las manos le temblaban. ¿Victoria? Se giró. Catalina estaba delante de ella, pálida, con los ojos hinchados de llorar. ¿Qué quieres? Sé dónde está, dijo Catalina en voz baja. Sé dónde Maximiliano tiene a tus hijos. Se sentaron en el coche de Victoria, lejos de la comisaría. ¿Cómo lo sabes? Me llamó ayer, Catalina jugueteaba con la correa del bolso. Me pidió ayuda. Dijo que se llevaría a los niños y que empezaríamos una nueva vida juntos. Los 3. 4, corrigió Victoria. Tengo 2 hijos. No. Catalina negó con la cabeza. Solo habló de Diego. Dijo que el hijo iría con él. ¿Y Paulina? Paulina se quedaría contigo. A Victoria se le heló la sangre. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero habló de un castigo. De que tú debías sentir su dolor. Catalina sollozó. Me asusté. Por eso vine. ¿Dónde está? En la dacha de un amigo suyo. Bueno, ex amigo. Se pelearon hace 2 años. Maximiliano cree que nadie buscará allí. Catalina dio la dirección. Está a 1 hora de aquí.
Victoria tomó el teléfono y marcó a Castillo. Tengo la dirección. El plan era sencillo. El grupo de asalto rodea la casa, Victoria llama a Maximiliano y lo distrae mientras la policía entra. Tiene que hacer que hable, la instruyó Castillo. Gane tiempo. Acepte todo lo que él pida. ¿Y si sospecha algo? No debería. Está convencido de que controla la situación. Victoria asintió. El miedo retrocedió, dejando espacio a una fría determinación. La misma que la había ayudado a sobrevivir los últimos 9 meses. Salieron de noche, 3 coches con las luces apagadas. La carretera serpenteaba entre campos oscuros y granjas abandonadas. Era una zona remota, desierta. La dacha resultó ser una vieja casa de ladrillo tras una cerca torcida. En una ventana se veía luz. En posición, susurró Castillo por la radio. Esperamos la señal. Victoria sacó el teléfono. Le temblaban los dedos, pero la voz sonó firme. Maximiliano. Acepto. Iré en 1 hora con los documentos. Muy bien, su voz resumaba autosatisfacción. Por fin entendiste quién manda aquí. Déjame hablar con los niños. Quiero asegurarme de que están bien. Pausa. Luego la voz de Paulina. ¿Mamá? Cielo, aguanta. Pronto se acabará todo. Basta, Maximiliano le quitó el teléfono. Dentro de 1 hora, Victoria. Y sola. La comunicación se cortó. Castillo levantó la mano. Vamos. El grupo de asalto avanzó en silencio. Siluetas oscuras se deslizaban junto a la cerca, ocupando sus puestos. Victoria se quedó en el coche, aferrada al teléfono. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Luego, el estruendo de una puerta derribada. Gritos. Cristales rotos. Policía. Todos al suelo. Victoria salió disparada del coche y corrió hacia la casa. Alguien intentó detenerla, se zafó y cruzó el umbral. Salón. Mesa volcada, sillas tiradas. Maximiliano en el suelo, las manos en la nuca, 2 agentes sujetándolo. Y en la esquina. Mamá. Paulina y Diego corrieron hacia ella. Victoria los abrazó a los dos, los apretó contra sí tan fuerte que los niños se quejaron. Las lágrimas corrían por su rostro, ella no se daba cuenta, no intentaba contenerlas. Todo está bien, susurraba. Todo está bien, mis amores. Estoy aquí. Mamá está aquí. Paulina lloraba con la cara hundida en su hombro. Diego estaba callado, pero le temblaban los brazos. Llévenselo, ordenó Castillo. Levantaron a Maximiliano. Estaba pálido, en sus ojos una mezcla de rabia y miedo. Cuando lo arrastraban junto a la familia, se lanzó hacia Victoria. Te vas a arrepentir. ¿Oyes? Esto no ha terminado. Los policías se lo llevaron fuera. Los gritos se apagaron. La casa quedó en silencio. En el hospital, los médicos examinaron a los niños. No había daños físicos, Maximiliano no los había golpeado. Pero la psicóloga, una joven de voz suave, habló mucho tiempo con Victoria. Los dos están en shock. Sobre todo Diego. Va a necesitar terapia. ¿Les hizo algo a Diego? No físicamente. Pero, por lo que parece, le dijo muchas cosas. Muy duras. Sobre usted. Sobre la familia. Intentó ponerlo en su contra. Victoria cerró los ojos. ¿Lo consiguió? No. Su hijo es más fuerte de lo que parece. Protegió a su hermana todo el tiempo que estuvieron allí. Diego. El callado, el reservado Diego. El chico que parecía indiferente a todo. Había protegido a Paulina. Victoria lo encontró en el pasillo del hospital. Estaba sentado en una silla de plástico, mirando al suelo. Diego. Él levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos e hinchados. Mamá, yo. Gracias. Su hijo frunció el ceño, desconcertado. ¿Por qué? Por tu hermana. Por cuidarla.
Victoria se sentó a su lado y le tomó la mano. Estoy orgullosa de ti. Diego tragó saliva. Los labios le empezaron a temblar. Él decía que no nos quieres. ¿Qué finges? Que nos vas a mandar a un internado cuando tengas el dinero. ¿Y tú le creíste? No, la voz del chico estaba ronca. Pero Paulina. Ella lloraba. Tenía miedo. Le dije que papá mentía. ¿Que vendrías a buscarnos? Guardó silencio. Viniste. Siempre vendré. ¿Siempre? ¿Me oyes? Ustedes son mi vida. Diego se abrazó a su madre torpemente, como no lo hacía desde hacía muchos años. Victoria sujetó a su hijo, sintiendo cómo se resquebrajaba y caía el muro que él había levantado a su alrededor durante años. Maximiliano fue detenido. Los cargos eran graves: secuestro de menores, agresión con resultado de lesiones, Consuelo seguía en el hospital, chantaje, amenazas. El abogado Boris Ignacio renunció al caso en cuanto supo los detalles. Ningún abogado respetable quería cargar con un cliente así. El juicio por los bienes se dio por terminado. Ahora se trataba de otro juicio, penal. Victoria visitaba a su madre cada día. Consuelo se recuperaba lentamente, la conmoción seguía pasando factura. Pero su carácter no había cambiado. ¿Qué pasa con ese canalla?, preguntó cuando Victoria fue a verla una vez más. En prisión preventiva. Espera juicio. ¿Cuánto le caerá? Inés dice que mínimo 5 años. Quizá más. Consuelo asintió con sombría satisfacción. Poco. Pero algo es algo. Miró a su hija fijamente. ¿Y tú, cómo estás? Aguantando. Mentira. Victoria bajó la mirada. Su madre siempre la había visto por dentro. Tengo miedo, mamá. Miedo de haberlo estropeado todo. De que los niños nunca se recuperen. De que sea culpa mía, por haberme casado con él, por haber tenido hijos suyos, por haber aguantado tantos años. Tonterías, la voz de Consuelo fue dura. Hiciste todo bien. Te protegiste a ti y a los niños. Lo que ese desgraciado hizo es su culpa. Solo suya. Pero si yo antes. ¿Antes qué? ¿Te divorciabas cuando Paulina tenía 2 años? ¿Les quitabas el padre? Su madre negó con la cabeza. Intentaste salvar la familia. Eso no es un delito. Victoria calló. Las palabras de su madre eran lógicas, correctas. Pero la culpa seguía allí, pesada como una piedra sobre el corazón. Victoria, Consuelo le tomó la mano. Escúchame. La vida es injusta. A veces hacemos todo bien y igual sale mal. Pero eso no significa que haya que rendirse. Eres fuerte. Aguantarás. Y tus hijos también, porque son tuyos. Una semana después, Victoria volvió por primera vez a Casa Dulce. Mejor dicho, a aquella pastelería con la que todo había empezado 20 años atrás. Gregorio la había conservado como recuerdo, como símbolo. Ella se quedó en medio del local, respirando el aroma de bollería recién hecha, canela, vainilla. Nada había cambiado allí. Las mismas mesas, las mismas vitrinas con pasteles. Solo que ahora la dueña era otra. ¿Victoria? Se volvió. Una mujer joven con delantal, la encargada contratada por Gregorio. Hola. Yo solo. Quería mirar. Claro. La encargada sonrió. Gregorio avisó de que quizá vendría. Dijo que para usted este sitio siempre está abierto. Victoria asintió. Caminó junto a las vitrinas, observando los dulces conocidos. 1000 hojas con su receta. Tarta de miel, la que había inventado para el primer cumpleaños de Paulina. Eclairs, los favoritos de Diego. ¿Conservan las recetas?, preguntó. Todas. Gregorio insistió. Victoria sintió un nudo en la garganta. 20 años de trabajo. 20 años de vida. Había pensado que lo había perdido todo cuando vendió el negocio. Pero ahora, de pie en ese salón, comprendía, lo principal seguía con ella.
Las recetas, la maestría, la experiencia. ¿Y sus hijos? Sus hijos vivos, sanos, cerca. Lo demás podía reconstruirse. El juicio contra Maximiliano se celebró 3 meses después. Victoria asistió a todas las vistas, sentándose en primera fila y mirándolo de frente, sin apartar la mirada. Él había cambiado en esos meses. Adelgazó, se encogió. Tenía menos pelo, los ojos apagados. Del galán seguro de sí mismo que ella había amado no quedaba nada. Los testimonios fueron demoledores. Catalina contó sus planes, cómo pensaba coger el dinero y huir. La segunda amante, la morena del restaurante, confirmó que Maximiliano le prometía lo mismo que a Catalina. Montañas de oro, nueva vida, amor eterno. Todo mentira. Todo manipulación. Acusado, ¿tiene algo que decir antes de que se dicte sentencia? Preguntó el juez. Maximiliano se levantó. Guardó silencio un largo rato, mirando al suelo. Luego levantó la vista y miró a Victoria. Te quise, dijo en voz baja. En su día. De verdad. Pero tú siempre fuiste más fuerte que yo. Más exitosa. Más lista. Yo me sentía un don nadie a tu lado. Y por eso llegué a odiarte. Victoria no respondió. Lo miró en silencio, con el rostro inescrutable. El juez leyó la sentencia. 7 años de prisión. Se llevaron a Maximiliano. No se dio la vuelta. Esa noche, Victoria estaba en la cocina con sus hijos y su madre. Consuelo ya había salido del hospital, caminaba con bastón, pero se mantenía firme. El gato vasco dormía en su regazo. ¿Se acabó todo? Preguntó Paulina. Sí, respondió Victoria. Se acabó. ¿Y ahora qué? Victoria miró a su hija, a su hijo, a su madre. Su familia. Pequeña, herida, pero viva. Ahora, seguir viviendo. Diago levantó la cabeza. Mamá, ¿puedo aprender a cocinar? De verdad, como tú. La abuela dice que tengo buenas manos. Victoria sonrió, por primera vez en mucho tiempo con una sonrisa que le nacía del corazón. Claro. Detrás de la ventana oscurecía. Llegaba la noche, la primera noche de una nueva vida. Sin mentiras, sin miedo, sin, que convirtió en. Victoria no sabía qué le esperaba adelante. Pero por primera vez en muchos meses sentía que saldría adelante. Pasara lo que pasara, saldría adelante. Porque ella era Victoria. Rendirse no estaba en su carácter. Un año después, Victoria estaba frente al nuevo letrero. Letras doradas sobre fondo azul oscuro, repostería de Victoria. Una pequeña pastelería en la calle tranquila, apenas 10 mesas, cocina abierta, olor a pan recién hecho. Empezar de cero a los 54 resultó más fácil de lo que había imaginado. El dinero de la venta de Casa Dulce le permitía no apresurarse, elegir. Victoria buscó durante mucho tiempo el lugar perfecto y lo encontró por casualidad, al pasar frente a un local abandonado de una antigua panadería. Aquí, le dijo entonces a Inés, aquí voy a empezar. La reforma llevó 3 meses. Los hijos ayudaron, Paulina pintaba las paredes, Diego montaba los muebles. Consuelo dirigía el proceso sentada en un sillón en medio del caos, repartiendo órdenes. La vitrina, más a la izquierda. La luz está demasiado tenue. ¿Y dónde está mi té? Victoria escuchaba las quejas de su madre y sonreía. Después de todo lo vivido, aquellas pequeñas regañinas sonaban como música. La inauguración se fijó para primavera. Los primeros invitados fueron amigos y allegados, Inés con su marido, Gregorio, vecinos, antiguos compañeros de Casa Dulce. Incluso vino Catalina, ella y Victoria no se hicieron amigas, pero las unía una extraña comprensión. Las dos habían sufrido por el mismo hombre. Las dos habían sobrevivido. Es bonito, dijo Catalina, mirando el local. Acogedor. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Intercambiaron sonrisas breves. No hacían falta palabras.
Paulina servía pasteles a los invitados, radiante. Había crecido mucho en ese año, no en altura, sino por dentro. Se había vuelto más seria, más madura. Había entrado en la Facultad de Psicología de la universidad. Quiero ayudar a la gente, explicó a su madre. A los que han pasado por lo mismo que nosotras. A quienes han vivido una traición. Victoria estaba orgullosa de su hija. De la niña asustada que espiaba al padre infiel, Paulina se había convertido en una joven fuerte y con objetivos claros. Diego trabajaba en la cocina, amasaba bajo la mirada de la abuela. En un año había aprendido una docena de recetas y descubierto un verdadero talento. Tenía, de verdad, buenas manos, sensibles, hábiles. Sentía la masa como un músico siente su instrumento. De él sí saldrá algo bueno, decía Consuelo. Mejor que de su padre. El nombre de Maximiliano no se pronunciaba en casa. Existía en algún lugar lejano, en una celda, en un pasado que la familia había dejado atrás. A veces llegaban cartas, Victoria no las leía, las rompía enseguida. Los hijos tampoco mostraban interés. Para mí está muerto, dijo una vez Paulina. Aquel papá al que quería de niña murió hace tiempo. Y este hombre es un extraño. Diego calló, como de costumbre. Pero Victoria sabía que su hijo sentía lo mismo. En verano, repostería de Victoria se hizo popular. El boca a boca funcionó mejor que cualquier publicidad, la gente venía, probaba y volvía. Victoria trabajaba ella misma, con solo 2 ayudantes. Se levantaba a las 4, como 20 años atrás. Horneaba pan, pasteles, tartas por encargo. Gregorio pasaba cada semana. Pedía café con 1000 hojas, se sentaba junto a la ventana, leía el periódico. Un día, la tomó de la mano cuando ella pasaba a su lado. ¿Es feliz?, preguntó. Victoria lo pensó. Felicidad era una palabra extraña. No saltaba de alegría, no reía sin motivo. Pero cada mañana se despertaba con ganas de vivir. De trabajar, de ver a sus hijos. Eso era más que felicidad. Era paz. Sí, respondió. Supongo que sí. Me alegro, sonrió Gregorio. Se lo ha ganado. En otoño, Consuelo enfermó. Al principio parecía un simple resfriado. Luego, neumonía. Los médicos hablaban con cuidado, buscando las palabras, a su edad. El cuerpo está debilitado tras el traumatismo. Estamos haciendo todo lo posible. Victoria se turnaba día y noche en el hospital. Los hijos la relevaban cuando ella caía de agotamiento. Durante 2 semanas la familia vivió entre la esperanza y el miedo. Consuelo salió adelante. Los médicos lo llamaron milagro, pero Victoria sabía, simplemente su madre era demasiado terca para rendirse. Todavía no, roncó Consuelo al despertar del crítico. Aún tengo que cuidar de mis nietos. Victoria rió entre lágrimas. Mamá, ¿qué nietos? Paulina tiene 19. Pues vete preparando. Pronto llegarán. La llevaron de vuelta a casa, la rodearon de cuidados. El gato vasco no se separaba de ella, dormía a sus pies, ronroneaba, como si la curara. Tal vez así fuera. En invierno, Consuelo ya mandaba en la casa como antes. Más bajo, más despacio, pero con la misma voluntad de hierro. Victoria, te ha quedado salada la sopa. Diego, endereza la espalda. Paulina, ¿quién era ese chico que te llamó? La vida seguía. Recibieron el año nuevo juntos, por primera vez en muchos años de verdad juntos. Sin tensión, sin mentiras, sin la presencia del hombre que envenenaba cada fiesta. Victoria preparó la cena ella sola. Cocinó 2 días, ensaladas, guarniciones, pato al horno. Recetas antiguas que recordaba desde niña. Por nosotros, dijo, levantando la copa. Por nuestra familia. Por seguir juntos. Por ti, mamá, añadió Paulina. Por habernos salvado. Diego alzó la copa en silencio. A Consuelo se le humedecieron los ojos, nunca lo admitiría, pero Victoria lo notó. Las campanadas marcaron la medianoche.
Los fuegos artificiales explotaban fuera. Año nuevo, vida nueva. En primavera, justo un año después de abrir la pastelería, Victoria recibió una carta. Un sobre cualquiera, sin remitente. Dentro, una sola hoja con una letra que conocía muy bien. Victoria. No rompas esto, léelo. No pido perdón, sé que no lo merezco. Solo quiero decirte que tenías razón. En todo. He gastado la vida en mentiras y he recibido lo que merecía. En prisión hay mucho tiempo para pensar. Pensé en nosotros. En los niños. En lo que perdí. No el dinero, eso no me importa. Perdí a la familia. A la única verdadera. No contestes. Solo quiero que sepas que lo entendí. Demasiado tarde, pero lo entendí. Maximiliano. Victoria estuvo mucho rato mirando la carta. Luego la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No lo perdonó. No pensaba perdonarlo. Pero la rabia que la había consumido por dentro todo ese año de pronto se apagó. Solo quedó el vacío y un extraño alivio. Todo, de verdad, había terminado. 2 años después, Diego terminó el instituto culinario con matrícula. Su proyecto final, una tarta de autor, recibió la máxima calificación. Los profesores le auguraban una carrera brillante. ¿Te quedas conmigo?, le preguntó Victoria. ¿O quieres intentarlo por tu cuenta? Contigo, respondió él sin dudar. Somos familia. Paulina terminó segundo de carrera, salía con un buen chico, un programador tranquilo llamado Alejo. Consuelo ya estaba planeando la boda. Es pronto, abuela, se reía Paulina, tengo 21 años. En mis tiempos, con 21 ya teníamos 2 hijos. Otros tiempos. Victoria escuchaba sus discusiones y sonreía. Su familia. Su vida. Sufrida, reconstruida desde las ruinas de la traición. Salió al porche de la pastelería, respiró el aire de primavera. La ciudad despertaba, coches, gente, pájaros. Una mañana cualquiera de un día cualquiera. 9 meses atrás. No, ya casi 3 años atrás, había visto aquella conversación. Cariño, ya casi. Mi esposa está vendiendo el negocio, recibiré la mitad y enseguida me voy contigo. Entonces le pareció que el mundo se derrumbaba. Que la vida se acababa. La vida no se acabó. La vida apenas empezaba. Victoria volvió al interior, se ató el delantal, encendió el horno. La masa la esperaba. Los clientes la esperaban. Sus hijos la esperaban. Por delante había un nuevo día. Cuenten lo que han vivido, así aprendemos a entendernos unos a otros. Apoyen con un me gusta y una suscripción. Que tengan un día amable.